Filipenses 1:19. Esta es una carta, la carta a los filipenses. Es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos cuando él estaba en la cárcel en Roma. Es una carta que se escribe desde un lugar que cuando nosotros lo escuchamos, pensamos, no es un lugar agradable, no es una condición agradable donde yo puedo motivar a alguien. ¿Cuántos le gustaría motivar a alguien desde la cárcel? Es difícil, ¿no? Es difícil estar en una cárcel y mandarle la carta, un mensaje a alguien diciéndole, les va a ir bien. Imagínense eso. No, nosotros, cuando estamos en una situación difícil, ¿qué hacemos? Normalmente nos decaemos, ¿no? Nos desanimamos y tratamos de arrastrar a otros en nuestro sufrimiento. ¿Es así o no? Le decimos a otros que no se puede, que quizás no le va a ir bien, pero esa no fue la actitud del apóstol Pablo. Y vamos a verlo. Mira cómo Pablo empieza esta carta. Versículo 1, él hace una salutación primero, o sea, un saludo. Allí menciona el destinatario. Y dice, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Eran los destinatarios originales de esa carta. Con obispos y diáconos. O sea que Pablo se estaba dirigiendo al cuerpo directivo y administrativo de la iglesia de Filipos. Siempre en una iglesia hay personas, el orden de una iglesia no lo establecemos nosotros. El orden de una iglesia, ¿quién lo establece? Dios. Y es bueno poco a poco que vamos aprendiendo acerca de eclesiología y entender que es Dios el que establece el orden. Pero cuando Pablo manda esta carta, él no se lo manda a la multitud. Él no se los manda a los que asisten a la congregación. ¿A quién le manda esta carta a Pablo? ¿Qué dice allí? A los obispos y diáconos. Estaba diciendo, esta carta la estoy dirigiendo a los que son autoridades en la iglesia de Filipos. ¿Estamos entendiendo? Dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, ¿y de quién? Y del Señor Jesucristo. Y él empieza a hablar y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O sea, él empieza a expresarles todo lo que ellos representan. Y a partir del versículo 12, para no extendernos mucho, él les dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosas le habían sucedido? Estaba en la cárcel. Han redundado más bien. Y mira el nivel de Pablo. O sea, dice, estoy en la cárcel, pero eso ha sido bueno. Porque mira lo que él dice así, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿En qué estaba el corazón de Pablo? En hacer la obra de Dios por encima de su condición. Y el Señor lleva semanas hablándonos acerca de multitudes, acerca de discípulos. Mira, cuando nosotros entendemos que el primero debe ser Dios en nuestra vida, nosotros proyectamos nuestra vida de una manera diferente. Porque vamos entendiendo que todo lo que va sucediendo en nuestra vida lleva un propósito eterno. El apóstol Pablo no sabía que más de 2000 años después iba a ser instrumento de bendición para edificar a multitudes, a millones. La iglesia se constituye sobre la base de las cartas paulinas. Dígame si Pablo lo sabía. Nosotros necesitamos tener más comunión con Dios y decirle, Señor, ayúdame para que mi vida avance y crezca de acuerdo a tus planes y propósitos ¿qué? Eternos. Pablo no estaba pensando, Señor, y yo que evangelizaba a tantas personas, mira cuántos viajes misioneros hice y yo no merezco estar aquí.
Hoy en día, en las últimas generaciones, el ser humano lleva un estilo de vida donde dice qué cosas merece y qué cosas no merece. Pero cuando yo pongo mi mirada en Dios y yo entiendo que todo lo que suceda en mi vida hace parte de un plan eterno y que yo simplemente soy una pieza del puzzle de Dios. Dios necesita que nosotros dejemos de enfocarnos en nosotros y empecemos a mirarlo a Él. Y Él empieza a transformar nuestra vida de una manera tan sobrenatural que nosotros mismos empezamos a quedarnos sorprendidos de lo que empieza a hacer en nosotros. Porque todo lo que Dios hace, iglesia, no tiene nada que ver solo con nosotros. Dios no es un Dios egoísta. Y cuando Dios llama a alguien, Él está pensando que a través de esa persona, que a través de tu vida, hay miles que van a ser bendecidos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando yo enfoco mi vida solo en lo que Dios me pueda dar a mí, a mi familia, y yo me olvido que Dios piensa en global, empiezo a tener problemas de fe. Porque empiezan a suceder cosas en mi vida que yo no entiendo. Empiezan a suceder cosas en mi vida que yo me siento insatisfecho. ¿Por qué no tengo el trabajo que quiero? Esta no es la vida que yo quiero. Esta no es la casa que yo quiero. Esto no es lo que yo me merezco. Porque cuando yo empiezo a hablar así y constantemente vivo insatisfecho con mi vida, es porque mi vida está enfocado en mí y en los beneficios que Dios me pueda dar. Pero cuando yo enfoco mi vida en el Señor, empiezo a ver que todo empieza a cambiar a mi favor y Dios me lleva a un nivel superior de lo que yo esperaba. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Dios lo llevó a ser el instrumento de edificación de la iglesia de Él. Y lo fuerte, por eso la palabra de Dios dice que los postreros serán primeros y que los primeros serán postreros. Porque ¿sabe qué es lo fuerte de esto? Pablo nunca estuvo con el Señor Jesús. Él no fue de los 12. Él no fue de los 12. Por eso muchos decían que él no era apóstol, porque uno de los requisitos para ser apóstol era haber convivido con Jesús. Entonces a él le decían, tú no eres apóstol, y él decía, pero yo vi a Jesús cuando Jesús se le presenta. Pablo no fue de los 12 que estuvo con Jesús. El evangelio llega a él después, pero el fruto que dio el apóstol Pablo habla por sí solo. ¿Estamos entendiendo? No importa cuándo Dios haya llegado a tu vida. No importa si hay personas que dicen que yo llevo 10 años, 15 años. No importa cuánto tu tiempo llevas. Lo que importa es tu entrega a Dios. Porque una persona que lleve 1 año, 2 años puede llegar a dar más fruto que alguien que lleve 20 o 15. Eso no depende del tiempo de conocer al Señor. Eso depende de 2 cosas. Primero, del plan de Dios para mi vida. Y segundo, de la disponibilidad de mi corazón para hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios tiene que estar alineada a mi voluntad. ¿Dios nos obliga a algo? Todo en el Señor es voluntario. Entonces, el versículo 13 dice, de tal manera, dice Pablo, que mis prisiones han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Qué contradictorio. Usted ve que encarcelan a un pastor y algunos empiezan a decir, se lo merecía. Eso es que estaba robando. Eso es que estaba, no. Nosotros cuando no tenemos visión de reino, todo lo que le acontece a una persona, tendemos la tendencia a pensar que es porque ha hecho algo malo. Y por el contrario, el apóstol Pablo dice, y la mayoría de los hermanos, ¿qué pasaba? Cobran ánimo. Él les transmitía, era valentía. Yo estoy en la cárcel, pero esto no es lo último.
Yo estoy en la cárcel, pero esto no es lo último. La obra del Señor tiene que continuar. Amén. Entonces dice, y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Yo te hago una pregunta, ¿cuánto evangelizas tú? ¿Todavía te da vergüenza hablar del Señor? ¿Te da vergüenza decirle a otros que tú eres cristiano? Hay unos que les da vergüenza poner algún mensaje bíblico en su estado. Suben fotos de ellos, de la familia, pero ni un versículo por ahí porque le da vergüenza que sepan que eres cristiano. Y dice que ellos sin temor se atrevían a hablar la palabra. Versículo 15. Algunos a la verdad, lastimosamente, dice Pablo, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. O sea, no todo mundo predica el evangelio con la intención correcta. Él dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo tenía clara su misión. Él sabía que Dios lo había escogido para llevar el evangelio a otros. Versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Versículo 19, que es nuestro texto clave que vamos a estudiar hoy. Dice, porque sé que por vuestra oración, la importancia de la oración, ¿se acuerda que hemos hablado? Pablo estaba en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? Orar por él. Esa es la clave. Nosotros somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que somos soldados de su ejército y nuestra misión es orar los unos por los otros. Cuando vemos al otro en una situación difícil, no irnos a criticar, no, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios tome el control de la vida de ese hermano, tome el control de esa situación. Nosotros tenemos aquí en Casa de Oración un ministerio de intercesión poderoso. Un aplauso para el ministerio de intercesión de Casa de Oración. Mira, es un ministerio que Dios ha levantado, un ministerio de poder, de autoridad. Y cada situación que usted vive, nosotros estamos orando por usted. Y quiero decirle que usted no está solo en este caminar. Nosotros, unánimes como iglesia, siempre estamos orando los unos por los otros. Porque la palabra de Dios dice que hay oposición y la oración permite que la voluntad de Dios se establezca en nuestras vidas cuando oramos. Pero Pablo dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Qué significa la palabra suministración? El apóstol Pablo menciona dos cosas que lo hacía tener esperanza que él iba a salir de esa situación. Esa situación de prisión, de encarcelamiento, él no lo veía como su final. Él creía que él iba a salir de esa situación gracias a dos cosas. Primero, a la oración de los hermanos, y segundo, a la suministración del Espíritu. Él tenía fe, él tenía confianza, porque ¿qué significa la palabra suministración? La palabra suministración significa dar lo que alguien necesita o requiere para un fin, especialmente en efectos básicos. O sea, él estaba diciendo, gracias a la oración de ustedes y a esa capacidad que me da el Espíritu Santo, yo tengo esperanza que voy a salir de esa situación. Y yo quiero preguntarte, ¿en qué situación difícil estás pasando tú? ¿Cómo están tus pensamientos de cómo vas a superar esa situación? Pablo estaba encarcelado, pero él tenía esperanza de que iba a salir a esa situación gracias a dos cosas. A que los hermanos estaban orando y a que el Espíritu Santo de Dios le daba a él esa capacidad para superar esas cosas. Y es de quien vamos a hablar hoy. Mira, no se puede llevar una vida cristiana sin el Espíritu Santo de Dios.
El mismo Pablo, que había recibido muchas revelaciones, que el Señor le había permitido establecer muchas iglesias, se sentía incapaz de seguir adelante sin que sus hermanos, la importancia de la iglesia, sin el apoyo de sus hermanos en oración y sin la presencia del Espíritu Santo, que era el que le daba la fuerza para seguir adelante. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo que Él se iba, pero Él nos iba a dejar un ayudador. No intentes llevar una vida cristiana y una relación con Cristo sin el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da esa fuerza y esa capacidad para resistir en los momentos difíciles y no tomar malas decisiones por desesperación. ¿Cuántos hemos tomado malas decisiones en momentos de desesperación y angustia? ¿Cuántos? ¿Cuántos se suman a esa lista de desesperados? Mira, cuando nosotros estamos desesperados y angustiados, nosotros, el corazón del ser humano lo que busca es una salida, ¿sí o no? Y hay personas que no duermen y toda la noche, ¿cómo salgo de esa situación? ¿Cómo salgo? Pero Pablo decía, gracias a la suministración, gracias a esa capacidad que el Espíritu Santo me da, yo voy a salir de esta situación. ¿Quién era el que producía en él esa esperanza, esa fuerza de que él iba a salir adelante? El Espíritu Santo de Dios. Por eso una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Un creyente sin el Espíritu Santo no tiene vida en Cristo. Me da pereza orar, me da pereza ir a la iglesia. Me da pereza compartir con los hermanos. Me da pereza ir a las actividades de la iglesia. Usted sabe quién es el que hace que usted y yo estemos hoy aquí. El Espíritu Santo. Porque es su suministración, es su presencia en nosotros que nos motiva, que nos aviva y que nos da la fortaleza para enfrentar los momentos difíciles. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos da la capacidad de no rendirnos y no tomar malas decisiones por desesperación. ¿Cuántos quieren tener más relación con el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren decirle, Espíritu Santo, yo quiero conocerte? Espíritu Santo, quiero dejarme guiar por ti. Hoy te pido, Espíritu de Dios, que me ayudes a tener un encuentro contigo. Quiero conocerte, Espíritu Santo, porque tú eres el mejor amigo que podamos tener. Mira, el Espíritu Santo nos ayuda a vencer en los momentos difíciles. Si tú tienes a día de hoy una situación difícil, que te sientes sin salida, que no sabes cómo actuar, qué hacer, el Espíritu Santo te va a guiar y te voy a decir por qué. Vamos por favor a San Juan 16. Versículo 7, dice Jesús, pero yo os digo la verdad, le dijo a sus discípulos cuando estaba aquí, os conviene que yo me vaya. ¿Qué quiere decir esa palabra os conviene? ¿Es algo negativo o positivo? Tiene una connotación totalmente positiva. Es bueno que yo me vaya. Y él lo dice ¿por qué? Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Hay algo bíblicamente que se llama las dispensaciones. Las dispensaciones son los tiempos a través de los cuales Dios se va manifestando al ser humano, se va mostrando. El tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra fue una dispensación, o sea, un tiempo de Dios donde Él se manifestó siendo hombre. Pero después que Jesús se iba, es el Espíritu Santo el que está ahora aquí en la tierra. Es el Espíritu Santo. Esa es la dimensión, la era del Espíritu Santo. Porque Jesús lo dijo claramente, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué iba a suceder cuando el Espíritu Santo? Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Esto ya lo hemos estudiado. Pero ¿quién es el que nos convence a nosotros que somos pecadores? El Espíritu Santo. Nosotros sin el Espíritu Santo no vemos nuestro pecado y nuestra maldad. Nosotros todos nos creemos buenos. Y cuando entramos en un pleito y en un conflicto con alguien, nosotros siempre vamos a culpar al otro. Eso es natural.
Es raro el que dice, no, a mí me está yendo mal porque yo lo he hecho mal. Y va y le pide perdón a otro y le dice, ay, no, perdóname porque yo te hice daño. No, mira, la mente de uno empieza a victimizarse. ¿A cuánto le ha pasado? ¿Cuántos buenos hay en este lugar? Y empezamos a decir, es que yo no me merezco esto. Porque a mí, si yo no me meto con nadie, yo ayudo a los pobres. Empieza a hacer uno la lista de las bondades que tiene. Es difícil para el ser humano estar en una situación y reconocer su culpabilidad. ¿Y sabes quién es el que hace esa obra en nosotros? El Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de... ¿Cómo lo llamó Jesús? El Espíritu Santo tiene muchos nombres. El Consolador, el Paráclito, el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, tiene muchos nombres. Pero aquí Jesús se refiere a Él como el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Y Él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de... ¿Usted sabe que el Espíritu Santo revela el futuro? Nosotros tomamos decisiones mirando nuestro hoy y nuestro presente. ¿Es así o no? Tomamos decisiones de acuerdo a cómo nos sentimos, las circunstancias que estamos pasando. Pero ¿por qué nosotros necesitamos la presencia y la guía del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo conoce el futuro. Y Él nos va a guiar a toda ¿qué? Verdad. Lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es decirnos la verdad, porque esa verdad no está fundamentada en mi presente, sino en mi futuro. Él sabe las consecuencias que yo voy a recibir en mi vida por tomar esa decisión. Entonces, cuando tú decides tener en cuenta a Dios, consultar a Dios para tomar decisiones, ¿quién es el que te va a hablar? El Espíritu de verdad. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Él nos dice la verdad. Pero una verdad no fundamentada en lo que tú estás viviendo, sufriendo y padeciendo hoy. No, es una verdad fundamentada en las consecuencias que vas a tener con la decisión que tomes. Por eso, iglesia, es tan importante incluir a Dios en nuestra vida. Es tan importante tener en cuenta la opinión de Dios para tomar decisiones. Cuando yo tomo decisiones fundamentadas en lo que veo o en lo que siento, me puedo equivocar. ¿Por qué es llamado el Espíritu de verdad? Porque estamos viviendo los tiempos donde opera un espíritu de engaño y de mentira muy fuerte. Y yo puedo ser fácilmente engañado por lo que veo, por lo que siento, por lo que me dijeron. Entonces, esa situación que yo estoy viviendo de angustia, desesperación, me puede llevar y acarrear terribles consecuencias. Esa situación de angustia y desesperación me pueden llevar a tomar malas decisiones porque nosotros no conocemos el futuro, Dios sí. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Cuando yo dejo que Él me guíe, Él me va a decir, no hagas esto porque eso te va a traer estas consecuencias. Te va a decir, haz esto porque vas a recibir un fruto dentro de tantos años. Usted sabe que el mejor economista e inversor del mundo es Dios. Dios nunca pierde. Dios siempre gana. Él es el mejor inversionista, y cuando Dios te da una palabra y te dice, dedica tiempo a eso, invierte en eso, te aseguro que vas a recoger. La garantía que nosotros tenemos de depender de Dios y tener en cuenta la guía de Dios es que tenemos garantía de bendición. Tus decisiones no tienen garantía. Tus decisiones no tienen garantía porque ni tú ni yo conocemos el futuro. Dios sí.
Dios es el que sabe si ese amigo o esa amiga te conviene. Dios es el que sabe si ese negocio te iba a ir bien o era mal. Pero ¿sabes qué? Tú emprendiste ese negocio sin Dios. Tú emprendiste ese negocio sin Dios y empezaste a analizar desde tu razonamiento humano. Me uno con eso, me asocio con eso, vamos a hacer un negocio bueno. Y Dios te dice, nunca me incluiste. Nunca me preguntaste si era lo correcto de lo que ibas a hacer. Y esas son las consecuencias que tienes a día de hoy. Pero iglesia en el Señor, siempre tenemos la oportunidad de volver a empezar. Yo quiero contarles algo. Y es que en Dios hay algo que se llama revelación progresiva. O sea, yo ahora, a día de hoy, nosotros tenemos una revelación acerca de Dios, pero entre 10 años tendremos una revelación superior. Amén. Cada revelación y cada verdad que Dios trae a nuestra vida es para que nuestra vida sea transformada, bendecida y alcancemos el propósito de Él. Yo me acuerdo que años atrás, lo que uno hacía era montar sus planes. Yo sé que hay más de uno que va a subir a ese tren conmigo. Uno montaba sus planes, sus ideas, y luego, Señor, bendícemelas. ¿A cuánto le pasó? Y uno es que la idea está buena, usted hace su plan de negocio. Yo era experta en esas. Buscar sus contactos, yo montaba todo. Y después, uno ora y ayuna y todo, para verse más espiritual y todo. Uno ora y ayuna, dice que, Señor, yo he hecho bien. Y uno mira sus requisitos naturales. No estoy robando a nadie. No estoy engañando a nadie. Señor, voy a orar y ayunar para que me vaya bien. ¿A cuánto nos pasó? Y después llegan la catástrofe. Señor, ¿y por qué no me va bien? Si yo oré y ayuné. Yo oraba todos los días. Señor, voy a montar este negocio, bendíceme. Señor, ayúdanos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que las puertas como que se van abriendo. Se van dizque abriendo las puertas. Yo me acuerdo cuando llegué a España y yo iba a homologar mi título. Entonces, a mí me daban la diplomatura en ciencias empresariales. Pero yo dije, no, yo quiero el de economista. Quiero el mismo título de Colombia aquí en España. Y yo empecé a orar. Eran las que me pasó. Empecé a orar. Señor, si es tu voluntad, ábreme puertas, guíame a qué universidad. Señor, ¿cuál es la mejor? Y justo yo estaba viviendo en un pueblo en Madrid que se llamaba Alcalá de Henares. Y busco yo por internet, dice, uno de los mejores universidades en economía, la Universidad de Alcalá de Henares. Eso es el Señor. Me fui para la universidad, averigüé todo. Tenía que ver unas cosas de fiscalidad, todo, averigüé todo. Me costaba en esa época como 120 euros. Yo no los tenía. Y oré al Señor. Póngale cuidado. Señor, si es tu voluntad, pon a alguien que me deje ese dinero. Apareció ese alguien, se lo digo. Y me dio los 120 exacto. Y yo, gloria a Dios, gloria a Dios. Después, yo había visto, me dice, no, tienes que ver, la fiscalidad de Colombia no es la misma de España. Entonces tienes que ver fiscalidad y tienes que ver macroeconomía 2 o 3, porque allá en Colombia solo ven 2. Eran 3 materias que tenía que homologar. Ustedes pensarán que es una tontería, pero con 23 años y mentalidad infantil, uno sufre. Entonces yo empecé y justo me apareció un curso de fiscalidad. Yo, aleluya, me metí a mi curso de fiscalidad para aprender para el examen. Y después, unas curvas, bienes, servicios, unas cosas de economía, gráficas, yo no entendía. Y justo, digo, no, voy a escribirle a un profesor que había sido muy buen profesor, le tenía mucho cariño. Digo, yo, él se llama Abelino, ¿me puedes ayudar con estas gráficas macroeconómicas? Me dice, Yarley, no te preocupes, va un profesor de Colombia, ¿te acuerdas de tal profesor? Sí, él va a la Universidad de Alcalá de Henares y él te va a explicar todo. Imagínese, bendición o no bendición. Mira, yo dije, esto es todo, esto está servido. Yo ya me veía por allá, ¿no? Ministra, yo no sé qué, yo no sé dónde yo me veía, pero todo se estaba dando. Y voy yo, y el día del examen, me presento, una experiencia para muy dolorosa. Estudié lo de fiscalidad, estudié con ese profesor, me siento yo allí, unos ejercicios. No entendía nada. Mis piernas empiezan a temblar y Yarley se empieza a derribar.
Y después tenía que hacer una exposición delante de 3, 4 profesores y doctores de la Universidad de Alcalá de Henares. Y tenía que exponerles a ellos. Entro yo a la sala, ellos ahí sentados, y me miran como si yo no existiera. Me paro yo a hacer la exposición, pero ellos se pusieron a mirar para otro lado, me ignoraron. Yo me puse nerviosa. Yo no sé ni lo que hice. Resumidas cuentas, no aprobé el examen. Mira, yo caí en una crisis nerviosa interna porque eso se produce en una crisis de fe. Una crisis de fe porque uno empieza a hacer un recorrido, Señor, pero pusiste esto, se dio esto, y uno piensa que es Dios. Yo no les estoy hablando de cualquier cosa, de una cosa leída, les estoy hablando de algo vivido. Mira, yo terminé en una crisis nerviosa, yo no podía hablar porque todos mis sueños, escúchame bien, todos mis sueños estaban en ese examen. Todos mis sueños estaban en ese examen porque había conocido una persona, un señor y su sobrina, que él era el director de esta empresa Pescanova, ¿no? La filial de Pescafina, algunos la han escuchado. Él era uno de los directivos y me tenía mucho cariño, él y su sobrina, tenía relación con ellos, y él me dice, Yarley, lo que pasa es que aquí te piden el título. Si tú mira cómo el corazón se llena de esperanza. Si tú apruebas ese examen, tú vas a entrar directamente como economista a Pescanova. No, usted sabe lo que se formó en mi corazón. Entonces yo ya me veía, yo le decía, Señor, me veo en mi apartamento sola. Vea, yo me hacía unos planes, yo me veo en Madrid, trabajando allí. Vea, uno no se da cuenta, pero el corazón se va llenando de ilusiones. El corazón se va llenando de cosas y mi corazón no estaba en Cristo. Mi corazón estaba en ese trabajo de Pescanova porque yo pensaba que teniendo ese trabajo yo iba a ser feliz e iba a alcanzar algo grande. Yo pensaba eso honestamente. Y como cayó ese examen, cayeron todas las esperanzas y los sueños de Yarley. Mira, caí en una crisis nerviosa, yo no podía hablar. Fue una cosa muy terrible y Dios utilizó justo a la sobrina, ella es de Cuba, ella me decía, yo soy atea, pero Dios la usó de una manera tan maravillosa. Yo estaba en la ciudad de Alcalá y ella vivía lejos, me dice, Yarley, te siento tan mal. Coge un taxi y vente a mi casa. Ese taxi costó como 150 libras. Le estoy hablando de más de 20 años. Y Dios la puso en mi camino para ayudarnos, porque aunque fallemos, Dios está allí. Aunque fallemos, Dios está allí, pero Dios lo que no quiere es que nosotros tengamos el corazón en este mundo. El Señor me dijo, donde tú hubieras recibido ese trabajo, yo te hubiera perdido para siempre. Tú hubieras recibido, ¿por qué? Porque el corazón se llena de orgullo. El corazón se llena de altivez y yo hoy no estaría aquí parada. Porque otras cosas hubiesen llenado mi vida y hubiesen llenado mi corazón. Y hoy le doy gracias a Dios por no haber aprobado ese examen. Porque no estaría en el mejor camino y no hubiese conocido a la persona más maravillosa que ha llegado a mi vida, que se llama Jesucristo. Dele un aplauso al Señor. Él merece toda la gloria. Él merece toda la gloria. Él merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Cuando tú pases por situaciones que no entiendas, confía en el Señor. Dios siempre nos va a llevar a algo mejor que lo que nosotros planificamos. Sus planes para nosotros son de bien y no de mal. No te apartes de Dios, pase lo que pase. Yo llegué allá, dormí allá. El Señor hasta hizo, yo le decía, no tengo dinero, hasta hizo que ella me diera dinero. O sea, se comportó de una manera conmigo, los bendigo donde quiera que sea. Y después yo llego, mi frustración finalmente no era por el examen, era porque yo no entendía por qué Dios había puesto supuestamente todo para que yo aprobara eso. Estamos entendiendo. Pero si yo hubiese consultado al Espíritu Santo, yo no consulté a Dios. Yo le dije a Dios que esos eran mis planes y que yo tenía una oferta de empleo. Entonces, cuando me hacen esa oferta de empleo y me dicen, tú vas a entrar a Pescanova directamente como economista, yo sabía que el salario no era 2.000 euros. Y para un extranjero, acceder a unos puestos de esa envergadura aquí en España no es fácil.
Imagínense lo que se formó en mi corazón. Yo dije, esta persona me la puso el Señor en el camino. Aquí uno es así. Pero yo nunca le pregunté a Dios si esos eran los planes de Él para mí. Mira, ustedes no se imaginan cuántos planes. Yo era una mujer muy soñadora. A mí no me salió un negocio, al otro día montaba otro. No tenía problema. Y empezaba a orar al Señor. Aquí tuvimos una financiera con mi hermana, una agencia financiera. Y no nos empezó a ir bien, vino la crisis del 2007, perdón. La crisis del 2007 en España, se cayó el sistema financiero mundial, crisis financiera, nosotras no lo vimos venir, pero sucedió. Y habíamos reformado todo un local y entonces dijimos, no, ahora finanzas no, fajas. Mandamos a hacer carteles y al otro día montamos un multinivel de fajas. O sea, las personas piensan que uno está aquí porque uno es un vago y un perezoso y no tiene nada que hacer. Y yo le puedo hablar a usted de muchos negocios, por eso a mí una persona con un negocio no me deslumbra. A mí porque usted me diga que tiene un negocio no me deslumbra. Vea, me cansé de montar negocios. Yo estoy aquí producto de muchos errores que he cometido. Y Dios me tiene aquí hoy para decirle a usted, no siga por el mismo camino. Incluya a Dios en su vida. Y para la gloria de Dios, yo le puedo decir que desde el día que determiné seguir los planes de Dios y no los míos, mi vida ha avanzado más rápido que cuando yo andaba en los planes míos. ¿Lo estamos entendiendo? Estamos entendiendo. Entonces Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, yo les voy a dejar a alguien que les guíe y les muestre cuál es mi voluntad para sus vidas, para que ustedes les vaya bien y sean prosperados. Y se llama el Espíritu de verdad. Denle un aplauso al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren conocer al Espíritu Santo? El Espíritu Santo le va a llevar para que todos los planes que Dios tiene para su vida se materialicen. Él le va a guiar, Él le va a poner las personas, Él sí pone las personas estratégicas que usted necesita para que ese plan de Él se cumpla. Si Él lo tiene para que usted sea un gran empresario, Él le va a dar la idea de negocio para que usted sea un gran empresario. Pero Dios no me tenía para eso. Dios me tenía para los negocios de mi padre. Esa es la diferencia. Y es importante, iglesia, saber, como se dice por ahí, para qué soy bueno, para qué Dios me ha escogido. Hasta que yo no rindo mi vida a Dios, en espíritu y en verdad, mi vida no tiene sentido. Y sabe que nos cansamos de montar una idea, de montar otra, de hacer cosas aún siendo cristianos. Porque yo desde que conocí a Cristo nunca me he apartado de Él. Pero mi corazón no estaba en Él. Mi corazón todavía soñaba con cosas de este mundo, cosas terrenales. Y Dios nos está llamando, iglesia, que a través del Espíritu Santo nosotros podamos descubrir los planes que Él tiene para nuestra vida, si tú así lo quieres. Y decirle, Espíritu Santo, yo quiero conocerte. Espíritu de verdad, guíame a toda verdad, para que yo no pierda el tiempo haciendo mis propios planes. Y Jesús les dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. O sea, las decisiones que tomemos van a ir alineadas con nuestro futuro, y Dios va a garantizar nuestro futuro de que nos va a ir bien, porque Él es el que va a guiar nuestra vida. Hoy te aseguro que ninguno que decide obedecer de corazón a Dios le va mal. Nosotros estamos sentenciados, como se dice, para ser bendecido y prosperado en todas las cosas. El versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo que Él nos hará saber? La voluntad del Padre. Dice versículo 5, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace? Revelarnos la voluntad de Dios Padre para nuestra vida. ¿Lo estamos entendiendo? Esa es su función. Y esa bendición está abierta para todos.
¿A cuántos le gustaría saber de corazón cuáles son los planes de Dios para su vida? Los de Dios, no los nuestros. Los de Dios. Amén. Vamos por favor a San Juan 14, allí mismo en el contexto. San Juan 14, del 15 al 17. ¿Cuántos quieren vivir en los planes de Dios? Son perfectos, son perfectos. San Juan 14, del 15 al 17. Jesús dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré ¿a quién? Al Padre. ¿Quién es el que trae esa revelación y ese plan para nuestras vidas? El Padre. Es el Padre. Y os dará ¿qué? Otro consolador. ¿Sí ve? Otro nombre que tiene el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué nos da? El mismo texto nos lo enseña. Dice para que esté con vosotros para siempre. No quiere decir que Dios me guía hoy y mañana no. ¿Cuándo nos guía? Siempre. Muy bien, iglesia. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo solo lo tenemos los hijos de Dios. Esta bendición tiene un acceso solo para los hijos. Una persona que no sea cristiana no puede escuchar al Espíritu Santo. Usted no le puede decir a alguien, deje que Dios le hable, a alguien que no cree en Dios. Deje que el Espíritu Santo le guíe. El Espíritu Santo solo le habla a los que somos hijos de Dios. Versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, porque yo vivo, vosotros también viviréis. O sea, el Espíritu Santo, Dios vive en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Y para terminar, vamos por favor a Hechos, capítulo 13. Hay muchas enseñanzas acerca del Espíritu Santo y no vamos a estudiarlo todo, pero lo que sí ha quedado claro de parte de Dios, que es Él el que quiere guiar nuestra vida. Es Él. Es Él. Cuando usted vaya a emprender algo en su vida, yo quiero motivarle a que consulte a Dios. Hay personas que hacen negocios y montan alianzas con personas que no son cristianas. Mira, yo se lo digo, como no sea el mismo Espíritu Santo que le mande a hacer eso, a usted no le va a ir bien. Porque ya hay un versículo que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No, que me va a conseguir un novio que no es cristiano, pero él es más lindo. Él es más lindo. Me invita a yao yao. Me trae chocolates. Y yo le pregunto que si cree en Dios y me dice que sí. Y va conmigo a la iglesia. No, eso no se llama ser cristiano. Para los jóvenes, los solteros aquí, ¿qué dice el Señor? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y uno empieza a competir con Dios. Señor, es que yo lo convierto, sí, ¿no? Los que tienen más fe todavía, ¿no? Espiritualizan las cosas. Señor, yo lo convierto. Después que nos casemos, Él se va a convertir. Eso ya va a tener una fe torcida. Los mandamientos del Señor están para guardarlos. Si Dios dice, no monte negocio con alguien que no es cristiano, ¿usted lo debe montar? No se case con alguien que no es cristiano. Que mi mejor amigo es el más mundano de los mundanos. ¿Usted cree que eso está bien delante de Dios? Hermanos, sentido común del Espíritu. Los mandamientos del Señor están para guardarlos. Y cuando uno comete esos errores, por eso le digo, yo tengo doctorado en errores, aquí donde usted me ve. Doctorado, o sea, usted pregúnteme, ¿cómo se comete tal error en el Señor? Digo, aquí, yo se lo explico. He cometido tantos errores en la fe, pero ¿sabe por qué? Por ser sabia en mi propia opinión. Por creer uno que no pasa nada y que Dios entiende. No es verdad. Los mandamientos de Dios son para guardarlos. Y es cuando yo decido de corazón obedecer y hacer las cosas como Dios dice, que me empieza a ir bien. Yo le alegaba a Dios y yo le decía a Dios, a mí no me parece.
Imagínate el nivel de humildad la mía. Por eso yo cuando veo a alguien en ese camino, digo, ahí solo orar. Porque esa función es mía o del Espíritu Santo. Usted no me ponga a discutir que sí, que es así, que no te unas, que no, póngalo en remojo. Póngalo ahí, vea, que despeje un poquito. Échele lejía espiritual, eso póngalo a remojar ahí, a ver si blanquea un poquito. Pero no se ponga a discutir con nadie. El único que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Y hay algo que Dios quiere traer convencimiento hoy a muchos. El Espíritu Santo desde la semana pasada nos está hablando de eso. Yo les digo, yo simplemente soy un instrumento de Dios para hacer lo que Dios dice. Y vamos, por favor, para terminar, a Hechos capítulo 13, del versículo 2 al 4. Aparte de que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos muestra qué cosas vienen de parte de Dios para nuestra vida o no. El Espíritu Santo, como les decía, es el que administra y dirige la iglesia de Cristo a día de hoy. Y es el Espíritu Santo que aparta a las personas para los ministerios. Dios es el que lo elige a uno y lo llama y le dice, quiero que me sirvas en esta área, porque el área y la función no la elegimos nosotros. Y Dios está llamando a algunos aquí a servirle a Él. Y te dice, no temas, soy yo el que te llamo. Y uno dice, Señor, pero yo es que yo no me veo, y empieza uno, no es que yo no me veo, es que, no, para estar allá hay que estar en mucha santidad, no, eso no. Y uno empieza con una cantidad, el Señor dice, pero si yo soy el que te llamo. Yo me acuerdo, vea, 1 año de oración por el hermano John, hermano, este servidor nos ha costado tanto. Yo andaba detrás del hermano John, y yo, hermano, ¿cuándo va a ser bien? No, pastora, yo, hasta que el Señor me hablará. Dije, vale, espérate nomás. Ore, y ore, y ore. Y mira la bendición que ha sido el hermano aquí en la congregación. Porque uno no ve sus dones y sus capacidades, pero Dios sí las ve. Y ahí es que yo necesito tener la fe para obedecer el llamado de Dios. Aunque tú no lo veas, a ti no te parezca, Dios sí lo ve. Y el Señor sabe la bendición que tú representarías para su casa si decides servirle. Porque tú no le sirves, nosotros no le servimos a los hombres. Primeramente, nuestro servicio es hacia Dios, pero lo hacemos hacia los hombres. El que nos llama y nos escoge es el Señor. Hebreos 13 del 2 al 4. Hechos, gracias. Están despiertos, gloria a Dios, están despiertos. Hechos 13 del 2 al 4, mira lo que dice aquí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué habían? Profetas, los ministerios, ¿no? Maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿A cuánto le gusta ayunar? Hemos terminado 7 poderosos días de ayuno. Ha sido una gran bendición. Cuando nosotros buscamos a Dios, el Señor revela más su voluntad. Es importante que Dios nos revele su voluntad, pero es importante obedecerla. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo? ¿Quién lo dijo? O sea que el Espíritu Santo habla. ¿Ya entiende por qué se llama la persona del Espíritu Santo? Porque Él habla, Él opina, Él dirige, Él administra como una persona. Dice, y dijo, ahí no dice, y dijo el pastor, y dijo la pastora, y dijo el hermano, y dijo el diácono, y dijo el obispo. ¿Qué fue lo que dijo? El Espíritu Santo. ¿Pero qué dijo? Ministrando eso al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo sé. ¿Quién lo llamó? El Espíritu Santo. ¿Y quién los eligió?
Mira, cuando Dios nos llama a algo a servirle y nosotros refutamos el servicio a Dios, es un menosprecio hacia Dios. No decimos, no es que yo no me veo capaz, no, es que no estás teniendo la fe para creer en la elección que Él está haciendo. Eso es falta de fe. Y Dios quiere que nosotros creamos en que el Espíritu Santo, cuando elige a alguien para un plan y un propósito, no se equivoca. Dice versículo 2, ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo está haciendo un llamado hoy para personas a que le sirvan, pero que sirvas con la convicción de que es Él el que te ha llamado y que te ha escogido, y que eso te lleve a hacer las cosas con excelencia para Él.